Son las 8 en punto. Como hay temporada política electoral, no queremos pues ni tocar el tema ni que nos usen. Es vergonzoso. Estoy aquí para pedir la desaparición de poderes en el estado de Campeche por la falta de gobernabilidad y que ha provocado la gobernadora Laida Sansores San Román. San Francisco de Campeche no es ni será la excepción, donde el gobierno debe ser imparcial. Se están ahorita entrevistando testigos y bueno, en coordinación con las autoridades de seguridad pública se está revisando. En vivo, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Ya comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Raya Costa. Viernes 22 de marzo de 2024, bienvenidos al informativo Oriente Capital. En este arranque de fin de semana, son ya las 8 de la mañana con 2 minutos y estamos completamente en vivo transmitiendo para ustedes este espacio noticioso, ya lo saben, de aquí y hasta las 10 de la mañana. 14 grados es lo que tenemos en la temperatura en la zona oriente, para hoy una máxima de 30 grados en esta región del Valle de México y una mínima de 11, ¿sí? Es un ascenso importante en las temperaturas, hoy 30 grados. Ayer, recordemos, la máxima fue de 28, así es que tómenlo en cuenta. Lo mismo para la Ciudad de México, máxima de 30, mínima de 12. En el caso de Toluca, una máxima de 25 y una mínima de 7. En este momento ya registran 10 grados en la temperatura. Así las cosas y bueno, por supuesto tendremos mucha información, ¿no? Así vamos a concluir esta semana. Ayer, particularmente ayer, si bien todos los días hay caos en el metro de la Ciudad de México, lo que ocurrió ayer es impresionante, en verdad, que sigan presentándose estos problemas. Algunos que tienen que ver con el mantenimiento, ¿no? Con la desatención que se le ha dado al metro de la Ciudad de México, que diariamente transporta a miles y miles de pasajeros. Fíjese, ayer particularmente en la línea 7 hubo problemas. Estábamos concluyendo el informativo y bueno, pues estaba esta crisis ahí en la línea 7 porque si bien en ese horario, ¿no? Más o menos pues empieza ya un poquito a liberarse el uso del metro, es decir, es menos la cantidad de pasajeros. Pero ahí en la zona poniente hubo mucho caos, ¿no? Se interrumpió el servicio, se operó lo que le llaman el servicio provisional, mismo que es siempre insuficiente para dar pues atención, ¿no? a los pasajeros que regularmente utilizan el metro. También en la línea 2 hubo caos, otra vez un objeto que cae a las vías y dejó, fíjese, entre el caos 2 heridos. Esto ocurrió ayer. Le comentaré, por supuesto, los detalles más adelante. Tendremos la información de las elecciones, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum cuando un verdadero ecologista la cuestionó en relación al daño que se ha hecho al ecosistema allá con las obras del Tren Maya? Pues ya sabemos, ¿no? La doctora se ha defendido como una ecologista, ahora que también se promueve por el Partido Verde. En contraste, lo que ha ocurrido con estas obras de la 4T. En más de la información, pues ya lo escuchábamos en estas voces protagonistas.
por ahí al fiscal Uriel Carmona hablando del asesinato de Marco Antonio Alvear. Él era presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Morelos y pues ayer se registró este atentado. Por supuesto, pues vamos a tener la información de nuestros corresponsales, también nuestras mesas de análisis en unos minutos, así es que la invitación cordial es para que se queden con nosotros a lo largo de las siguientes 2 horas. También rápidamente compartirle el tema de la movilidad. Tome en cuenta en el Hoy No Circula que se aplica en este viernes a los vehículos con terminación de placas 9 y 0 engomado azul con holograma de verificación 1 y 2. También considere que hay presencia de servicios de emergencia que están ahí en la zona de Avenida Río Miscuac al oriente y Ceres, allá en la colonia Crédito Constructor en la alcaldía Benito Juárez. Le vamos a estar actualizando más adelante. También tome en cuenta que por trabajos de mantenimiento en lo que llaman la nueva línea 1, prácticamente en la zona centro de la ciudad, se implementan algunos desvíos en Avenida Arcos de Belén desde Doctor Andrade hasta Valderas. Esto pues lleva ya algunos días, ¿no? Se genera un gran caos vehicular si usted quiere transitar por esa zona centro de la Ciudad de México. Si usted va, digamos, de oriente a poniente, la alternativa es Avenida Hidalgo, Avenida Claudio Bernat, esto al sur. Si usted, digamos, viene del poniente hacia el oriente, pues tiene Avenida Juárez o Doctor Río de la Loza como alternativas para evitar pues estos conflictos vehiculares que de por sí pues ya sabemos, y además en viernes, ¿no? El caos que se vive en la Ciudad de México, eso hay que considerarlo. Y bueno, manifestantes en unos minutitos ahí en Insurgente Sur número 1931 en la colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón. Pues ya lo sabe, esto y más lo vamos a estar actualizando más adelante a través del informativo. Y le adelanto ya empezamos con las declaraciones del día. Hace unos minutos el presidente en la mañanera señaló que el problema de México, el gran problema de México, dice, era la corrupción. O sea, da como concluido este problema cuando, pues si bien en el discurso él reiteradamente ha sostenido, ¿no?, el combate a la corrupción, en el terreno de los hechos eso no ha ocurrido. Lo hemos pues señalado una y otra vez. La corrupción está presente en los funcionarios más cercanos al presidente, pero además en la familia del presidente. Entonces, cuando el presidente López Obrador habla de un combate efectivo a este tema de la corrupción, pues la verdad es que pues llama la atención. Y también pues habría que analizar si el principal problema de nuestro país es ese, el de la corrupción, ¿no? Si es la causa verdadera o apenas una de las consecuencias de un problema mayor. Eso es algo que se ha puesto en debate, pero insisto, en el discurso del presidente López Obrador se sostiene una y otra vez que el gran problema de México es la corrupción, y ahora López Obrador lo da por pues ya como asunto del pasado. Esta mañana se encuentra en Veracruz, allá realiza la conferencia de prensa, la mañanera, en las instalaciones de la 7ª zona naval en Veracruz. El jefe del Ejecutivo asegura, pues esto, el gran problema de México era la corrupción, y llamó a no olvidarlo. Pues bueno, ahí está, no lo podemos olvidar porque sigue presente. Así las cosas. Son las 8:09. Bienvenidas, bienvenidos al informativo Oriente Capital.
Ramos y Raya Costa. Mario Ramos y Raya Costa. En Oriente Capital. Lo que quieres oír. Vamos a entrarle de lleno a la información. Ya se los adelantaba. Pues resulta que la mañana de este jueves en el metro de la Ciudad de México se suspendió el servicio en la línea 7 desde San Joaquín a Constituyentes. Fue hasta por ahí de las 10:30 de la mañana que reanudaron operaciones en dicho tramo, es lo que informó el metro de la Ciudad de México. Se dio esto pues por ahí con un tema del cambio de vías, ¿no? Así le conocen en el metro. Pero bueno, a las afueras, un caos total porque pues, el metro de manera oficial informó que se había activado el servicio de apoyo, ¿no? Que se hace con unidades de RTP. Pero esto, pues, insisto, al exterior era un caos total. Afortunadamente no ocurrió antes, ¿no? En estos horarios en donde se registra mayor afluencia de pasajeros, de usuarios, pero pues bueno, aún así la afectación fue importante. No fue el único hecho registrado en el metro. En la línea 2, dos personas resultaron heridas derivado de la caída de un objeto metálico a las vías. También fue por la mañana que se registró esta explosión en la estación Hidalgo. En los videos que están circulando en redes sociales, pues se observa la presencia de humo blanco. El convoy que circulaba con dirección a Taxqueña se detuvo, ¿no? De momento tuvo que ser desalojado en lo inmediato. Y bueno, los videos en redes sociales muestran el momento en el que los usuarios se dirigen hacia las escaleras para salir de la estación Hidalgo. Se aprecia a una mujer en el piso siendo auxiliada por varias personas. Se presume que ella y otro hombre pues habrían sido las personas que resultaron heridas. El metro confirmó que un objeto metálico que cayó a las vías ocasionó un cortocircuito. Pidió a los usuarios resguardar correctamente, lo de siempre, ¿no? Correctamente sus objetos para evitar incidentes y retrasos en el servicio. Incluso hay algunos objetos, por ejemplo, estos globos, ¿no? Que son rellenados con helio, que si usted pues quiere viajar en el metro con ellos, no se lo van a permitir. En esta idea de que hay quien está haciendo sabotaje al metro. Y lo hemos dicho, en muchos países, ¿no? Existen estas compuertas que son pues, de acrílico, por ejemplo, ¿no? Que es como si fuera cristal, que impiden, ¿no? Por ejemplo, que alguien se arroje a las vías, que alguien aviente algo a las vías, y solo se abren una vez que llegó el convoy, ¿no? Pero en México eso no se utiliza, no hay dinero para, o sea, sabemos es costoso, pero pues hoy el dinero que bien podría utilizarse para esto, pues está enfocado en otras cosas, ¿no? El mantenimiento del metro, la atención a los problemas del metro no son una prioridad para esta administración. En más de los temas, información lamentable. El consejero presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Marco Antonio Alvear, fue asesinado a balazos mientras circulaba a bordo de su vehículo en las inmediaciones del Museo Juan Soriano pues muy cerquita, fíjese, del Zócalo de Cuernavaca, Morelos. De acuerdo con los primeros reportes, fue atacado por un par de sujetos durante la tarde de este jueves. Circulaba junto con su esposa, ¿no? Ahí muy cerquita del centro histórico de Cuernavaca, muy cerca de donde opera o donde atiende, despacha Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos. Quien estuvo ahí, quien dio declaración a medios sobre estos hechos, fue el fiscal Uriel Carmona. Se están ahorita entrevistando testigos y bueno, en coordinación con las autoridades de seguridad pública, se está revisando videos de seguridad pública para lograr una identificación del vehículo fuga que pudo haber participado en este evento. Hay buena coordinación, estamos en comunicación con las autoridades de la mesa de seguridad. ¿Fiscal? Pues mira, no quisiera yo adelantar nada que comprometiera la investigación. El número de disparos de detonaciones que hubo, pues en sentido común no corresponden en principio no corresponden a un robo.
Más bien, pues el sentido común hasta este momento nos indicaría de que se trata de un ataque directo. Estamos revisando para no equivocarnos. Vamos a revisar si tenemos alguna denuncia o carpeta que se relacionara con Marco Antonio Helguera. Lo dicho ayer por Uriel Carmona. Por cierto, le informo también que unos 250 colectivos de familiares de personas desaparecidas en nuestro país lanzaron un llamado a la sociedad civil para sumarse a una jornada nacional de búsqueda y posterior marcha, una marcha nacional, el próximo 10 de mayo, Día de las Madres. En su mayoría, las madres buscadoras sostuvieron, tras una conferencia en la capital del país, que trabajan en un proceso de unificación nacional de personas con algún familiar no localizado. Pues sí, es que la división entre las que son madres, los que son hermanos, los que son padres o no sé, pues no favorece, ¿no?, a este tipo de movimientos, que tienen que estar, por supuesto, unidos. El fin es el mismo. Bueno, en este sentido pidieron a la sociedad civil organizada y no organizada que se sume a la Jornada Nacional de Búsqueda a realizarse, escuche usted, los próximos 19 y 20 de abril, así como a la marcha nacional el 10 de mayo, con motivo del Día de las Madres en nuestro país, ya que esperan movilizaciones en al menos 28 entidades. Quien habló del tema de los desaparecidos fue el presidente López Obrador, que, como siempre, sostuvo que están trabajando. Le digo que la voy a recibir en su momento, que estamos haciendo nuestro trabajo. Hay un plan de buscar a desaparecidos. Todo el gobierno estamos trabajando en eso. Ya hemos encontrado a miles de desaparecidos. Acabamos de informar hace... Más de 20,000. ¿Pero cuándo informamos? El lunes. Y hemos encontrado alrededor de 20,000. Pero como hay temporada política electoral, no queremos pues ni tocar el tema ni que nos usen, porque ya ven cómo son los conservadores, se vuelven feministas, se vuelven defensores de los derechos humanos, se vuelven ambientalistas, de acuerdo a lo que les conviene, ¿no? Todo el mundo sabe que tenemos con ellos diferencias, porque son dos proyectos de nación distintos y contrapuestos. Se habla de guerra sucia en contra de nosotros. No solo se habla, ojalá y se quedaran en la teoría. Esto que le acabo de compartir no solo es una respuesta al tema de los desaparecidos, que como usted escuchó, celebra el presidente, hemos encontrado a 20,000, sí, nada más que hay que recordarle que la cifra de los desaparecidos actualmente anda por ahí de los 100,000. Entonces, pues, no es ningún triunfo de su gobierno, al contrario, es uno de los grandes fracasos, lamentablemente. Y bueno, esta respuesta que el presidente emitió el día de ayer fue dirigida a Ceci Flores, que dijo que sí la recibe, pero pues a ver para cuándo. También habló del tema de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y dijo igual, los va a recibir, pero sin asesores, sin abogados, ¿no? Pues hay que echarles el rollo, Ray. ¿Hasta cree? No van a aceptar, ¿no? No, ya lo dijeron. Pero fíjate cómo se pone en medio de la polémica. Ya le contestó Ceci Flores a ese tema. Mire, las desaparecidas están ahorita, no podemos esperarnos hasta que terminen las elecciones. Y otro pretexto más del presidente, lo hemos dicho aquí, Mario, es el presidente pues el bote pateado, ¿no? O sea, cualquier problema
patea el bote y patea el bote y patea el bote y no resuelve, ¿no? O sea, tenemos el caso del Tren Maya, no está terminado, Refinería de Dos Bocas no ha refinado nada, ya aplazó otra vez entregarnos el sistema de salud el mejor del mundo, Mario, el mejor del mundo. Yo no creo que los mejores hospitales de Houston pues podamos encontrarlos en Chiapas, ¿no? Sí, entiendo que está el ABC aquí en la Ciudad de México, el Hospital de Los Ángeles, que luego le compiten con otros hospitales de allá, pero bueno, así está el presidente de la República. ¿Qué le parece si vamos a un corte y regresamos? No se vaya, tenemos mucho en este Oriente Capital de viernes previo a la Semana Santa, corte informativo. Entérese en 2 minutitos de lo que pasa en México y en el mundo y regresamos con más aquí en Oriente Capital. Cada hora, a la hora, corte informativo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos con la información. Tómelo en cuenta, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja para 10 alcaldías y amarilla para 4 más, ya que para la tarde de este viernes se pronostican temperaturas altas de 31 a 33 grados Celsius, de las 13 a las 17 horas. Por lo que recomienda a los capitalinos usar bloqueador solar, no exponerse por tiempo prolongado al sol, no realizar actividades intensas bajo los rayos solares y evitar comer en vía pública, ya que los alimentos pueden descomponerse rápidamente. En otros temas, a través de sus redes sociales, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, anunció la promulgación de las modificaciones en distintas normas estatales que tipifican como delito distintas conductas en contra de los animales, incluyendo la zoofilia. Entre las modificaciones más importantes a los reglamentos de bienestar animal, destacan el aumento en las penas por maltrato, las cuales aumentan a 10 meses si el animalito sobrevive, o entre 5 a 8 años si muere. De los 3 candidatos presidenciales, soy la única que sabe crear empleos, pues soy la única empresaria, afirmó Xóchitl Gálvez. En Hidalgo, la candidata a la presidencia por el PRI, PAN y PRD dijo que por la falta de empleos bien pagados, la gente migra. En el mundo, autoridades de Ecuador informaron que se reduce de 5 a 4 horas el toque de queda nocturno para los sectores más peligrosos del país, como Quito, ante la crisis de seguridad que se desató en enero con una violenta arremetida de presuntos grupos delincuenciales. Hasta aquí la información. Te saluda Melissa Mendoza. En Facebook Live, informativo Oriente Capital. ¿Necesitas liquidez para tu empresa? La mejor opción está en SOC. Te ayudamos a elegir el crédito que mejor se adapte a tus necesidades en un tiempo récord y con las mejores condiciones del mercado. Visita socasesores.com y encuentra la oficina más cerca de ti. Recuerda, nuestro servicio no tiene costo. En SOC, juntos lo hacemos real. ¿Ya se te hizo costumbre dormir pero no descansar? ¿O pensar que entre menos horas duermes, más rindes? Estos son algunos tips que te pueden ayudar. Acostarte y levantarte a la misma hora para crear una rutina de descanso en tu cerebro. Toma algo caliente como leche tibia o un té de hierbas para relajarte. Evita los dispositivos que emitan luz azul como teléfonos, tablets o computadoras por al menos 2 horas. Y la más importante, consigue un colchón cómodo que se acople a tus patrones y necesidades de descanso. Pero no en cualquier colchón puedes descansar. No es lo mismo el que compras en el súper al lado de un pan, a uno que realmente se acomoda a ti y a tus patrones de sueño que te recete un especialista. No le confíes tu descanso a cualquiera. Dormimundo, especialistas del descanso. Una mentira puede sonar así. Ya, estoy a 5 minutos. O así. Buenas tardes. Le hablamos de su banco por un cargo no reconocido. Hoy es difícil saber que es real, como las llamadas del banco. Pero tranquilo, en BBVA te notificaremos en tu app antes de llamarte. Conoce más en bbva.mx/antifraudes. BBVA, creando oportunidades. Para los negocios cada minuto cuenta. Es tiempo de los Censos Económicos 2024. Entrevistadores del INEGI ya están visitando tu negocio para que nos cuentes qué, cuánto,
cómo, dónde y con qué se produce en nuestra economía. Recuerda, tu información es estrictamente confidencial y solo se usará para fines estadísticos. Participa, el tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024, INEGI. En Uline sabemos que para alcanzar el éxito se requiere más esfuerzo. Las situaciones en los negocios pueden cambiar rápido y retrasar el camino, como pedidos inesperados, clima adverso, nuevas políticas o tendencias económicas cambiantes. En Uline mantenemos 41,000 productos industriales y de empaque listos para enviar el mismo día, facilitando el camino al éxito. Visítanos en uline.mx, uline.mx. Llámanos o escríbenos por WhatsApp. Uline, sirviendo a México desde México. Señora, se pasó al alto. Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo esto. Sí le ayudo. Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Quiero un banco que esté disponible siempre para solucionar mis dudas. Quiero un banco que me ofrezca productos exclusivos y tasas preferenciales que se ajusten a mí. Quiero un banco que me dé seguridad y atención personalizada. Porque esperas más de tu banco, Banca Premium Scotiabank. Conoce más en scotiabank.com.mx/Banca Premium. Consulta términos legales y aviso de privacidad en scotiabank.com.mx. Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas la información más importante del día. Informativo Oriente Capital. ¿Sabías que tu vuelo a Europa con Iberia puede ser mucho más premium? Descubre la clase turista premium y empieza a volar a otro nivel por muy poco más. Vive una nueva experiencia a bordo con más espacio y comodidad. Una forma de volar tan confortable que el viaje se te pasará volando. Bienvenido a la clase turista premium de Iberia. Europa más cerca de ti. Iberia, cada día es el primer día. ¡Aprovecha! Ven a Bodega Aurrerá y al pagar con tu tarjeta para el bienestar, recibe el 10% de bonificación en Cashi o monedero electrónico del total de tu compra. Bodega Aurrerá, la única con el poder de ahorrar mucho más. Consulta términos, condiciones y vigencias en .com y servicios al cliente. En el rincón más sublime de México, donde el romance se funde con el lujo, le damos la bienvenida a Secrets Playa Blanca Costa Mujeres, un resort todo incluido solo para adultos. Reserve en www.secretsresorts.com y escape al Caribe mexicano. Oye, ¿ya escuchaste lo que andan diciendo? No, a ver. Pues que Expander bajó de precio. Ya todos están hablando del superprecio que tiene Expander 2024. Ve por la tuya, desde 381,599 pesos. Válido a partir de este mes. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-motor.mx. Nuestro origen es la calidad. Drive your ambition, Mitsubishi Motors. En vivo, Mario Ramos y Raya Costa. En Oriente Capital, lo que quieres oír. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. Reforma. Sacude el crimen golfo sonorense. El Universal. Ocultan informe de carencias en escuelas de la SEP. Milenio. México envía a casa venezolanos con beca de $110 al mes. Es noticia hoy. Madres buscadoras convocan a marcha nacional en la Ciudad de México. Excelsior. Sobreexplotación seca los acuíferos. La jornada. Mano de la ultraderecha española en la elección de México. El Economista. México incorpora nuevas fracciones arancelarias a productos chinos. El Financiero. Inicia Banjico el ciclo de recortes en la tasa. Entre las 5 notas secundarias que más destacan hoy tenemos: 1. Asesinan a titular de Transparencia en Morelos. 2. El triunfo democrático de Vladimir Putin y la unidad del pueblo ruso. Opinión de Abel Pérez Zamorano. 3. Caos en 3 líneas del metro. 4. Estados Unidos demanda a Apple, pierde 1.9 billones en la bolsa. 5. Sobreexplotación de acuíferos aumentó 256%. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. Hola,
tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, muy buen día. Está usted aquí en Oriente Capital. Le presentamos con mucho gusto pues toda la información que usted necesita conocer. Y Mario, primero que nada, agradecer a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos a través de nuestro podcast, por supuesto. Es muy importante para nosotros que nos regale su opinión, y para hacerlo hay que hacer pues uso de las redes sociales. Estamos, recuerde usted, en la red X. En esa red usted se puede conectar con todos nosotros a través de X, por ejemplo. Nos encuentra como @Oriente Capital. Estamos también pues, con nuestras cuentas personales, @RayAcosta, @Mario Ramos MX, y ahí nos puede contactar en tiempo real, lo cual por supuesto agradeceremos pues muchísimo. De verdad, ¿no? Entonces, primero que nada, gracias por acompañarnos. Le presentamos la información que usted necesita conocer y le recordamos que puede descargar el podcast desde Spotify. Ahí estamos. Todos los días, terminando el informativo, se sube el archivo. También nos puede escuchar en Apple Music. Estamos en Google Podcast. Si le gusta también, por ejemplo, estamos en YouTube Podcast también, y pues le agradecemos de verdad que nos acompañe en este espacio todas las mañanas. Mario Ramos Raya Costa, le agradecemos el favor de su atención y vamos a platicar como todos los viernes. Es viernes de Argentina. Vamos a platicar con el consultor político por la Camilo José Cela de España, Martín Sosa, desde Buenos Aires. Martín, pues no lo puedo creer, pero la primera vez que platicamos contigo aquí en Oriente Capital, hablábamos de cómo empieza el gobierno de Javier Milei, y tú dijiste muy bien, pues lleva unos días, creo que no llevaba ni una semana, y ya pasaron 100 días, ya se nos fueron 100 días, mi querido Martín, y pues es momento de hacer corte de caja para todos los que no habían tenido la oportunidad de estar en este jueves de Argentina. Pues hay que platicar, hay recortes extremos, choque de poderes, guerra cultural, se impone una política de mano dura en las calles, hay una embestida contra la izquierda y el feminismo, y Argentina se sitúa, bueno, Javier Milei, no Argentina, se sitúa como aliado de Estados Unidos e Israel en este tema tan controvertido de los asesinatos en la Franja de Gaza por parte del gobierno de Israel. Martín, buenos días. 100 días pasan de Javier Milei y, como dices, no es apto para cardíacos. Pásanos la receta, ¿cómo le haces? Yo te veo muy calmado. ¿Qué tal, Rey? ¿Qué tal a toda tu audiencia? Está muy bien el resumen que hiciste, la verdad. Es así, en estos 100 días pasó un poco de todo eso que fuiste comentando, y además sumaría una guerra que tiene el gobierno en pos del déficit fiscal, ¿sí? De combatir el déficit fiscal, de lograr superávit, de no gastar más de lo que ingresa, y en pos de conseguir ese objetivo, quizás dejar de lado puestos de trabajo, políticas públicas que se llevan adelante desde hace muchos años. En esta semana estuvieron habiendo recortes y cesantías en la televisión pública, programas que están desde hace años en pantalla, que nada tienen que ver con la política, programas de cocina, que justamente quizás hacen cocina con una mirada federal, recorriendo el país y justamente tomando las costumbres gastronómicas de distintas regiones de nuestro país, que por suerte es muy variada y muy rica. Bueno, se da de baja ese programa. O sea, lo principal es el ajuste, es el conseguir el déficit cero, es conseguir pagar los préstamos internacionales que han tomado gobiernos anteriores, como por ejemplo el de Mauricio Macri ante el FMI. Y bueno, hace algunos años había un dirigente que decía que el ajuste había que hacerlo con la gente adentro. Y me parece que interesante esta postura, esta visión, porque bueno, justamente si uno se fija solo en los números, no se gobierna así. Se gobierna para la gente, para la sociedad, para generar su bienestar, una mejor calidad de vida. Si uno se fija solo en los números y deja a un lado a la gente, bueno, esto puede tornarse problemático. Y un poco de eso es lo que está pasando
en estos primeros 100 días, donde, bueno, en pos de ese objetivo, de ese déficit cero, se están tomando decisiones que dejan a la gente, la que estaba al límite la saca del camino, y la que estaba ya fuera del camino, porque también no todos los problemas empezaron con este gobierno, pero profundizan aún más las desigualdades. Martín, qué duros datos nos compartes, ¿no? El tema de disque recortar, hay que recortar los viáticos de este programa de cocina, además, qué tan importante puede ser. Y pues habría que ponerle entonces la lupa al gobierno de Argentina y ver en qué otras áreas disque están ahorrando, porque pues de repente hay dinero que se despilfarra en tonterías. Eso pasa en todos los países, desgraciadamente, y pues la cultura, paz, hay un golpe terrible, ¿no? Bueno, hay una cosita que también podemos decir que tiene bastante actualidad. Ayer dio su primera entrevista desde que asumió en funciones la vicepresidenta Victoria Villarruel, que acompaña a Javier Milei, y la verdad llamó la atención las enormes diferencias que tiene con el propio gobierno que integra. Algo que ya nos tiene acostumbrado nuestro país, lamentablemente. Lo vimos hace unos años cuando gobernaba Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner tenía una postura crítica de su propio gobierno. Y ahora parecería que lo empezamos a ver en un tono bastante parecido con Victoria Villarruel, que critica, o mejor dicho, se separa de medidas que toma su propio gobierno. Por ejemplo, estos días salió, la semana pasada hablamos de los aumentos que hubo justamente a la clase política dados por el propio Milei, que también se habían dado algunos aumentos en el Congreso a los legisladores, a los diputados y senadores. Ella, como vicepresidenta, también ocupa la presidencia de la Cámara de Senadores, ¿sí? Victoria Villarruel. Y ella dijo que no estaba a favor de recortar el aumento de dietas para los senadores, ya que tienen una función esencial, que si los aumentos no se dan, los políticos van a ser, o sea, los senadores van a ser más pobres, y quedaría esos espacios de poder político solo para las clases que ya tienen poder económico. Entonces, solo los ricos y las élites podrían acceder a la política porque justamente no dependerían de ese salario. Entonces ella hizo una justificación desde ese lado de que los senadores, siendo tan pocos, son 72, y teniendo un lugar tan preponderante para el país, deben ganar bien y deben estar bien remunerados. Sin embargo, bueno, el gobierno, Javier Milei, decidió echar marcha atrás de esta medida y esos aumentos no se llevaron adelante. Pero bueno, acá hay una diferencia importante, ¿no? Entre Milei, que dice la casta política, como que todo es negativo de la clase política, la clase dirigente, y él se muestra y ejerce como un outsider a esa clase dirigente y no le da ningún tipo de aumento, y como que la congela y dice que ellos ya están llenos de beneficios, digamos. Y la vicepresidenta también, que tiene una visión contraria y dice, no, bueno, a los políticos tienen que ser gente preparada, tienen que formarse, tienen que estar bien remunerados, para que así todos, justamente democráticamente, podamos acceder y vivir de la política. Si no, la política va a volver a ser como era en la antigüedad, donde solo accedían los que ya tenían poder, ¿no? Me parece interesante plantear esta diferencia, sí, claro, porque es una de las tantas que marcó. También dijo que ella es una persona que está ligada a las fuerzas de seguridad, a las Fuerzas Armadas, es familiar de autoridades de las Fuerzas Armadas de hace algunas décadas, y planteó una diferencia también con el gobierno, de que el gobierno está viendo de modificar las leyes para que las Fuerzas Armadas puedan combatir el narcotráfico, especialmente en Rosario, que es donde dijimos la otra vez que hubo algunas situaciones de narcoterrorismo, para que puedan intervenir, y justamente hoy la ley lo prohíbe. Las Fuerzas Armadas no pueden combatir a
digamos, no pueden accionar en seguridad interior, para eso está la policía, para eso está, bueno, hay otras fuerzas para eso, y el gobierno está buscando modificar eso para que las Fuerzas Armadas puedan combatir el narcotráfico. Y ella, viniendo de ese lugar, de las Fuerzas Armadas, y teniendo todo ese bagaje, dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Las Fuerzas Armadas no deben participar en eso, no se debe modificar esa ley, su función es otra. Entonces, bueno, digo, y lo dice públicamente, no es que lo filtra la prensa y un periodista se dice que cerca de la vicepresidenta, ella misma, en una entrevista mano a mano con uno de los periodistas más importantes del país, estuvo diciendo todo esto así a viva voz. Ok. No, es muy interesante porque pues podemos percibir que hay esta división, como bien nos habías informado, pues Milei no tiene todo el peso del gobierno, está dividido en ese sentido, o sea, no tiene como las manos atadas, podemos decir, ¿no? Porque no tiene el Congreso de Argentina. Y en ese sentido, Martín, te preguntaría, en relación con la comunicación política, por lo que nos acabas de decir, tanto de Milei como de la vicepresidenta, ¿cómo analizas tú su comunicación política? ¿Crees que Milei sigue este guión que hemos discutido desde que empezamos a charlar? No se sale de su guión y la oposición está mandando algún mensaje. ¿Cómo evalúas como consultor político los mensajes de estos tres, o sea, el gobierno y la oposición al gobierno? Sí, la verdad, el gobierno, a ver, es raro hablar del gobierno. Javier Milei tiene una centralidad casi absoluta, ¿sí? A tal punto que no se conocen no digo el gran público, digo los periodistas, los comunicadores, los que están sobre los asuntos de la cosa pública, a veces tienen alguna dificultad para conocer quiénes son algunos funcionarios, ¿sí? ¿Quién ocupa la Secretaría de Trabajo? ¿Quién ocupa la Secretaría de Educación? Porque todo es Milei. Él tiene una centralidad política que lo absorbe todo, y digo esto, ojo, porque sabemos que quien ocupa la centralidad pasó hace algunos años con Cristina Kirchner también. Por un lado está bueno, porque se concentra en una sola figura justamente las decisiones de un gobierno, y eso está muy bien, pero digo, si las cosas no van muy bien, también va a ser muy fácil que la gente lo ubique como el principal culpable. ¿Sí? Entonces, ocupar la centralidad tiene estas dos caras de la moneda. Y Milei, como decía, desde la comunicación política ha mantenido su comunicación electoral. Digo, esto de criticar a la clase política, a la clase dirigente, a ciertos grupos empresarios a los cuales le dice que viven de prebendas, que viven de subsidios, que en realidad si se los librara al libre mercado, a la libre competencia, se fundirían porque no son competitivos internacionalmente. Bueno, todo un discurso muy anti-élites, élites políticas y algunas élites económicas, y un apoyo a lo que es la financiarización de la política, ¿no? También hay que decirlo. Con sus medidas económicas, con su licuadora de evaluación del poder de compra del peso argentino. Veremos en qué pasa a futuro con la dolarización. A todo esto, la oposición, la verdad, todavía no encontró la brújula, me parece. Han pasado apenas 100 días de este gobierno y es algo totalmente novedoso este tipo de liderazgo en nuestro país, y a su vez los dos principales referentes de los últimos años, como son Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, tienen un caudal de imagen negativa fuerte, intensa, ya bastante alto, cosa que les pone un techo. Entonces, los dos principales referentes de la vieja política, por decirlo de alguna manera, de la política que creo que terminó una etapa cuando asume Milei,
tienen justamente muchas limitaciones de crecimiento por su alta exposición durante tantas décadas, durante 2 décadas, que bueno, eso me parece que les impide pensar en una vuelta a ellos. Entonces habrá que ver qué referentes, qué otros políticos surgen, sea asociados a ellos, a Cristina o a Macri, o si alguno de los dos tendrá otra vez las ganas de volver a ser protagonista, ¿no? Con todos los desafíos y las limitaciones que esto puede implicar. Mauricio Macri estaba retirado en algún punto de la política, es decir, no ocupa ningún rol institucional, no es diputado, no es senador, no es legislador, no tiene ningún cargo, pero se está moviendo para a partir de junio, ¿sí?, en unos meses, volver a presidir el PRO, que es el partido con el cual él gobernó la ciudad de Buenos Aires durante 8 años, ¿sí?, de 2007 a 2015, y luego de ahí saltó a la presidencia. Entonces, Macri parecería que quiere volver a jugar, que tiene intenciones de aparecer, de ser un actor ya con un rol institucional, ¿sí?, de no ser un expresidente, sino ser un político activo. Uh-huh. Y para eso está justamente generando los acuerdos dentro de su partido para que su posición, su política vuelva y su figura vuelva a tener una relevancia que un poco había dejado de lado desde que había dejado la presidencia. Habrá que ver qué pasa, porque él tiene un desafío, él y su partido y la gente que lo sigue a él, uh-huh, que es si acompaña a Milei, porque ideológicamente coincide mucho con Javier Milei, uh-huh, y a Milei le va bien, quedará como furgón de cola del partido de Milei. Y si a Milei le va mal, quedará también pegado al fracaso de Milei. Entonces, bueno, ahí habrá que ver cómo juega el expresidente y si mantiene cierta equidistancia que le permita a su vez apoyar lo que él coincide y a su vez alejarse y mantener cierta distancia para no quedar pegado si las cosas no salen como se desean, ¿no? Wow, no, pues está, como dices, no es apto para cardíacos. Y mi querido Martín, me gustaría cerrar con esta idea. Bueno, 2. Primero, ¿cuál es la popularidad precisamente del expresidente? O sea, ¿quedó calificado como un buen o como un mal presidente de acuerdo a la percepción en cuanto a imagen? Sería la primera idea. Y la segunda, ¿cómo va esta convocatoria que hace Javier Milei, como dice él, para sentar las bases de la nueva Argentina? Está citando a los opositores, lo está invitando a la mesa para el 25 de mayo. Serían esas 2 ideas para cerrar nuestra mesa de los viernes, Martín. Bueno, a ver, Macri, como decía, junto con Cristina, la alta exposición que han tenido durante las últimas 2 décadas, ser los protagonistas de la política en la Argentina a nivel nacional, tanto es así que la política se pensaba como kirchnerismo, antikirchnerismo, y Cristina encarnaba el kirchnerismo y Macri el antikirchnerismo, y lo lideró a tal punto de llegar a ser presidente por esa posición. Bueno, eso hizo que obviamente tanta exposición y la falta de resultados hicieron que las imágenes de ambos justamente no sean del todo positivas y tengan un techo justamente por una imagen negativa muy rígida y muy difícil de modificar, justamente por todas estas experiencias fallidas. Entonces, a ver, también Mauricio Macri no fue candidato a presidente el año pasado. ¿Por qué? Porque sabía que no iba a poder. No iba a poder. Nadie en Argentina por lo menos nadie descarta la posibilidad de ser presidente si tiene posibilidades reales de serlo. Él ni siquiera se candidateó porque sabía que no tenía posibilidades, que su techo también le ponía un límite a ese proyecto. Respecto a lo del Pacto de Mayo, las negociaciones, lo que hizo Milei justamente con este pacto es poder ganar tiempo
A su vez, se están hablando con gobernadores, el jefe de gabinete es ahora el interlocutor de las conversaciones con los gobernadores. Sin embargo, bueno, faltan, la verdad, pulir bastantes detalles porque el gobierno, como decía al comienzo, tiene muy en la cabeza no dejar de lado las cuestiones que tienen que ver con el déficit fiscal, con tener superávit, con no gastar más de lo que ingresa. Uh-huh. Y con ese objetivo quizás se llevan todo por delante y los gobernadores tienen quizás una visión más acuerdista y más de ir paso a paso y de no hacer recortes tan drásticos. Okay. ¿Sí? Luego hay también discusiones en torno a cómo se van a coparticipar algunos impuestos que justamente recauda Nación. La Nación recauda algunos impuestos y siendo nosotros un país federal, luego los tiene que coparticipar. Todo esto está legislado, digamos, existe legislación que dice tal impuesto recauda Nación y el 50% va a las provincias de esta forma, con esta distribución. Tal otro impuesto tiene 70% de la distribución y 30% se lo queda a Nación. Tal otro 50 y 50. Bueno, hay discusiones sobre si algunos impuestos que no son coparticipables se tienen que coparticipar. A su vez hay discusiones en torno a si la coparticipación de algunos impuestos que ya se coparticipan debe aumentar. Entonces, todo esto tiene que ver con la meta fiscal también del gobierno nacional, porque si se sube el porcentaje que se coparticipa, la Nación pierde financiamiento. Si la Nación recauda 70 y las provincias le dice que recaude 50, para distribuir 50 entre las provincias, bueno, ahí perdió 20% la Nación. Entonces, obviamente el gobierno nacional no cede no quiere ceder ante estos pedidos, pero habrá que ver qué músculo político tiene para hacerlo, porque como vos bien marcabas, está esta situación de la falta justamente de volumen político que tiene el gobierno, ¿sí? Entonces necesita sí o sí hacer ciertos acuerdos. Los pactos. Martín, interesantísimo, está calientita la política por allá en Argentina. Yo repito, sabemos que detrás de todo esto los argentinos tienen esta bronca de no hay lana para comer, no hay dinero, no hay plata, no hay pasta, y pues hay que trabajar el doble. Ojalá que se lleguen a acuerdos, sobre todo por la gente, y pues de repente los políticos hacen sus acuerdos arriba, y como dijiste al principio de tu intervención, pues los de abajo siguen sufriéndola. Como dices, pues esta gente que acaban de correr del programa de televisión de cocina por estos recortes, ¿qué van a hacer? ¿A qué se van a dedicar? ¿No? O sea, sí, también hay mucho de, como vos bien marcabas, lo simbólico, ¿no? Quizás en términos presupuestarios, si uno ve lo que es un Estado nacional, no tenía ningún peso, o sea, quizás era el 0,000001 del presupuesto nacional. Uh-huh. Ahora, a nivel simbólico, decir, no, esto no lo hacemos más porque justamente porque no hay plata, como dice Milei, uh-huh. Bueno, eso impacta y está pasando mucho eso, que se hacen recortes que en realidad el aporte que hacen al déficit cero es mínimo. Exacto. En los términos presupuestarios son montos casi inexistentes. Sí. Pero bueno, a nivel simbólico el gobierno puede vender esta idea de que está recortando. Claro, un tema de imagen. Pues Martín Sosa, consultor político desde Buenos Aires, con el panorama de lo que está pasando ahí en Argentina, cómo están manejando su comunicación política, y pues intenso, muy interesante. Y fíjate que me encantan a mí las similitudes entre México y Argentina. Le pasó lo mismo, Martín, a la oposición con López Obrador. O sea, en el primer año específicamente, no, y de hecho fueron más. Yo creo que hasta la pandemia empezaron a manifestarse la oposición, pero se decía incluso en los analistas políticos que no había oposición en México.
Y fíjate, los paralelismos son impresionantes, sobre todo con presidentes tan protagónicos como Javier Milei, como Andrés Manuel López Obrador. Te mando un abrazo, Martín, tiempo del matecito, empieza la Semana Santa, que tengas un periodo lo más relajado posible con toda esta crisis, ojalá que por lo menos ajuste para el mate, ya lo demás, si no te puedes subir al camión, ya no importa. El mate ante todo, es así. Lo sé, mi querido Martín. Un abrazo muy fuerte hasta nuestra querida hermana República de Argentina. Un abrazo. Nosotros vamos al corte informativo. Sí, Martín, gracias. Te abrazo con mucho cariño, ya sabes, y pues estamos al pendiente. Bueno, vamos al corte informativo. Estamos transmitiendo en vivo desde Oriente Capital, en el centro de la República Mexicana. Vamos a cortar la transmisión en vivo para nuestros amigos de YouTube y seguimos aquí en orientecapital.com. No se vaya, corte informativo. Cada hora, a la hora, corte informativo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos con la información. Durante la madrugada de este viernes, hubo una fuerte explosión en el fraccionamiento Los Fresnos, en Valle Hermoso, Tamaulipas. De manera preliminar, se reporta que 3 viviendas quedaron colapsadas y otras más resultaron con daños. Servicios de emergencia evacuaron al menos a 50 personas. Además, se reporta que una persona perdió la vida. Desde Coatzacoalcos, Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el país se encuentra bien en lo político, en lo social y en lo económico, porque se decidió combatir la corrupción que, repite, era el principal problema. Está quedando atrás. Antes robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad. Hasta se les ponía de ejemplo. Antes decía yo de que se comentaba, incluso en algunos casos, no general, pero se le decía a los hijos: estudia para cuando seas grande, seas como don fulano, un reverendo ladrón. El INEGI informó que en la primera quincena de marzo el índice nacional de precios al consumidor presentó una variación de 0.27% respecto a la quincena anterior. La inflación general anual se ubica en 4.48%. En el mundo, Rusia añadió lo que llama el movimiento LGBT a una lista de organizaciones extremistas y terroristas. Le comentó que la lista la mantiene una agencia llamada Rosfin Monitoring, que tiene poderes para congelar las cuentas bancarias de las más de 14,000 personas y entidades designadas como extremistas y terroristas, que van desde Al-Qaeda hasta el gigante tecnológico Meta, y asociados del fallecido líder de la oposición rusa, Alexei Navalny. Hasta aquí la información. Te saluda Melissa Mendoza. Conéctate con la información. Informativo Oriente Capital. Conéctate con la información. Hola, soy tu yo del futuro. Te va a encantar nuestra casa de fin de semana. Escucha. Así suena un retiro tranquilo después de una vida de trabajo y ahorro en Profuturo. Entonces no dejes de ahorrar. Yo sé lo que te digo. Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo, Afore y Pensiones. ¡Quiero que este sea mi cuarto! ¡Wow! Vean el jardín. Somos el Banco Nacional de la primera casa de María y Javier. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso. Citibanamex. Como si un choque eléctrico impactara su cuerpo. El herpes zóster es una enfermedad dolorosa causada por la reactivación del virus de la varicela. El 99% de los adultos de 50 años o más son portadores de este virus. Visite conoceherpesoster.mx y consulte a su médico. Número de autorización 2333-00201B0908. GSK México. Hace unos días platicamos con Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte, sobre el lanzamiento de Bineo. Y suena interesante porque es el primer banco que atiende solo a clientes 100% digitales que no quieren ir a una sucursal. Este nuevo banco es parte de Grupo Financiero Banorte. Cuenta con sus propios productos, servicios y su aplicación móvil. Hay que bajar y probar la app de Bineo para vivir la experiencia de abrir una cuenta en minutos y solicitar préstamos por hasta 200,000 pesos sin comisión por apertura.
Si sientes que diario es fin de quincena, que el dinero no rinde, estás en mini tandas y ahorras bajo el colchón, tienes Inverfobia. Deja atrás ese sentimiento y sé parte de los que invierten sin miedo. Descarga la app de Finamex y comienza a invertir. Para más información, entra a finamex.com.mx. Después de la tormenta, la calma no llegará sola. Juntos tenemos que lograrla. Entra a unidosporellos.org y dona para llevar esperanza a nuestros hermanos de Guerrero. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Unidos por ellos.